El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día hemos querido transmitir la Santa Misa a esta hora, a las 4 de la tarde, pero todos saben que no es la costumbre de tenerla a esta hora, solamente porque no se pudo a las 12 del día. Y se transmite, se celebra como tal, porque también, pues, como tenemos ahora otra Santa Misa, también se transmite pues para que no se pierda el hilo los que están también reflexionando con nosotros la palabra de Dios. Hay personas que están grabando la homilía y la están compartiendo en los grupos de oración. Entonces, pues por eso también quise compartir hoy la Santa Misa y transmitirla. Hoy en la carta de San Pablo a los Gálatas encontramos una luz para nuestro tiempo. San Pablo nos dice: todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esa es la causa de que seamos hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Por eso es inconcebible escuchar hoy a pastores de la iglesia diciendo que todos son hijos de Dios si trabajan por la paz. Y entonces, ¿dónde quedó el bautismo? ¿Dónde quedó el encuentro con Jesucristo? San Pablo dice que todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ese lenguaje melcochudo que está ahora dándose, propio de una mente más como sin identidad cristiana, católica, una mentalidad muy trasnochada, pues no da seguridad hoy a los fieles. Eso hoy lo que genera es más confusión. Y unido a esta afirmación de que todos son hijos, y se nos está metiendo hoy una idea de un ambiente de la compasión, de la misericordia. Me parece muy peligroso porque esto nos puede estar llevando a un antropocentrismo. La sociedad está así y no puede ser que la iglesia continúe esa misma ideología que se está presentando hoy. El ser humano, pues, no es el fin y el centro de todo. Nosotros venimos del principio, del más importante, pues para explicarlo más sencillo, ¿no? De alguien que es a quien se le debe todo, que es Dios. Si el ser humano se queda simplemente en el ser humano, pues no tiene sentido la fe. Y hoy estamos cayendo en un humanismo exagerado. No estoy diciendo que despreciemos la condición humana, no, pero hay que darle el puesto al ser humano. Y el ser humano es ser limitado. Nosotros no somos dioses. Es eso. Y es lo que se está viendo hoy. Le estamos dando tanta relevancia a tal punto que ya nos estamos considerando
dioses. Insisto, no podemos dejarnos llevar entonces pues, por esas ideas tan centradas únicamente en el ser humano. Hay una parábola que esos días también se nos ha estado diciendo que la meditemos. La parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano nos da un mensaje de compasión y de misericordia. Y entonces hay también un desorden con ello. Todos sabemos que la parábola del buen samaritano es una historia, en primer lugar, ficticia, porque fue nuestro Señor Jesucristo el que se la inventó. O sea, porque las parábolas son historias que el Señor pues, creaba para dar una enseñanza. Es una especie, podríamos llamarlo, de historia, de cuento, ¿sí? Como de una metáfora, pues para que las personas entendieran. ¿Sí? Es muy peligroso ver hoy en el buen samaritano, en esta parábola, ver lo que hoy se está enseñando. Es muy peligroso como se está presentando. Estamos cayendo en una faceta humanista. El centro es la parte humana. Y se nos olvida a ver, insisto, el Señor cuenta una historia y el Señor emplea dos personas importantes para Dios. ¿Quiénes eran los samaritanos? No eran los paganos. No era un pueblo que adoraba, dígase, a una divinidad ajena a Dios. No, los samaritanos eran mitad judíos y mitad extranjeros. De hecho, hoy en día existen los samaritanos. ¿Sí? Y ellos tenían muy presente la Torá. Ellos creen en la Torá. La Torá son los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura. O sea que en la mentalidad de nuestro Señor, cuando Él habla de que un samaritano y pasaba por allí y que vio a un hombre que estaba herido, pues no podemos decir, no, es que el samaritano simplemente por su condición de ser humano se preocupó por el otro y lo ayudó. No. Lo ayudó también porque tenía en su interior pues esa fe en Dios. Y lo hizo pues también partiendo de su convicción. Pero insisto, es una historia que el Señor cuenta, no es que sucedió tal cual, es una historia. Pero si queremos verla de esa manera, tenemos que ver pues que el Señor emplea a personas de fe. Entonces es muy delicado quedarnos simplemente hablando de que no, era un hombre muy bueno, no tenía ningún temor de Dios y fue y ayudó a alguien y por eso ese prójimo. No, hay una carga muy fuerte y la carga es también la espiritualidad. De hecho, ellos adoraban a Dios en el monte Gerazim. Cuando tuvieron dificultad de ir a adorarlo en el templo. Hoy se nos pide, y ya voy terminando, pues para que tengamos muy en cuenta esta afirmación inicial que es tan delicada. Que yo decía ahorita, que se nos habla mucho hoy de que todos son hijos de Dios y obviamos el sacramento del bautismo y obviamos creer en Cristo Jesús. Pues hoy se nos va también insistiendo en que tenemos que reconocer la dignidad de la persona y bueno, eso está muy bien, pues todos somos dignos. El mero hecho de ser creación de Dios, nosotros pues tenemos que ser reconocidos como personas dignas.
Pero ojo, aquí hay un gravísimo error que se nos está metiendo y es lo siguiente. Dice, ahora hay un documento que salió, que todos sabrán cuál es el documento. Se nos dice que todos merecen ser reconocidos, todos merecen ser valorados, todos merecen ser amados. Y dice, independientemente, ahí está el problema, independientemente de sus ideas, sentimientos, prácticas o pecados. Es cierto que a todos tenemos que acogerlos, pero yo no puedo aceptar, yo no puedo reconocer, yo no puedo valorar que en una persona hayan ideas, sentimientos, prácticas que desfiguren la imagen de Dios, y menos el pecado. Bueno, yo estos días he dicho que la idea de la predicación es ahondar más. Entonces hay gente que tiene que estar muy pilos, despiertos, porque si no se enredan. Pues porque hablarles cosas bonitas de siempre y decir lo mismo de siempre no tiene sentido. Hay que ahondar más en la palabra de Dios y en el tiempo que estamos viviendo hoy. San Agustín ha dicho que Dios ama al pecador, pero no al pecado. ¿Cómo me piden ahora que tenemos entonces que reconocer, valorar y amar sentimientos, prácticas y pecados de las personas? Pues eso es una incongruencia. Eso no responde a la voluntad de Dios. Hoy estamos cayendo en la moda del diálogo. El diálogo está bien, podemos dialogar, pero hasta cierta parte, desde el punto de vista cristiano, de la iglesia, hasta cierta parte, porque la fe, en fe religiosa, la iglesia tiene que enseñar. En el diálogo, ¿qué sucede? Porque de hecho en el diálogo, ¿qué me están pidiendo ahora? Me están diciendo, el diálogo es aceptar que el otro tiene intereses legítimos y debemos entonces también asimilarlos. Sí, yo puedo dialogar de muchos temas, pero cuando voy a hablar de la fe cristiana, insisto, lo que esos días también he dicho, la fe cristiana no es teología. La teología es ciencia y la ciencia es imperfecta. Pues la fe cristiana es una persona. Entonces, y no es ciencia, es una persona. Es la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo poner en diálogo la persona adorable de nuestro Señor. Yo no la puedo, como se está haciendo ahora, que está relativizando, se le está dando más connotación de un líder social más que Dios. Por eso esto es un peligro, y a mí me angustia mucho porque estamos cayendo en un lenguaje de sincretismo religioso. Alguno va a decir, es que yo estoy hablando, con esto, delicadísimo por allá, estoy hablando desde mi convicción cristiana propia. ¿Cómo así? No, se tiene que hablar desde la convicción cristiana católica, universal. No es de acuerdo a lo que a usted le parece. Es de acuerdo a lo que la iglesia siempre ha enseñado. Hoy pues, para no cansarlos más,
invitarles a que tenemos que aprender, así lo que me decía mi obispo cuando me daba clases, a hilar delgado. No podemos tragar entero. Hay que leer la letra menudita en todo, porque nos están metiendo gato por liebre. Y el Señor es muy claro cuando en su palabra nos muestra pues que es por la fe en Cristo Jesús que nosotros somos hijos de Dios. ¿Sí? Y pues aquí nosotros como iglesia tenemos que hablar de la persona adorable de nuestro Señor. Y lo que tenemos que enseñar es eso. El anuncio es de una persona. Anunciamos a una persona. No estamos anunciando una idea. No estamos anunciando una cultura que sí puede ser discutible, que sí puede ser relativizada. No. El cristianismo enseña a una persona. Muestra a una persona. Y es la persona adorable de nuestro Señor y por medio del cual nosotros somos hijos de Dios y somos salvos. Amén.